Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición más de su podcast Dos Mamarrachos. En el día de hoy un podcast muy especial porque se nos vino el Tour de Francia. Buenas señor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, bien. Como siempre aquí hablando de los temas que no conozco, pero pues vamos a darle a ver qué usted me Ajá. instruye. Sí, bueno, pues como decía ahorita, el podcast de hoy es muy especial porque es el podcast del Tour de Francia, arranca el Tour de Francia 2017 en su Ajá, edición número 104, la edición número sí. 104 del Tour de Francia. Solo fue impedido por las dos grandes guerras, que ahí fue donde paró un poco, y hay otros tours que se han declarado desiertos por cuestiones de doping que años después se le comprobaron a los ganadores, pero igual esas competencias sí se disputaron. Este tour se disputa en un trazado de 3.540 kilómetros entre el 1 y el 23 de julio, y no solo se va a disputar en Francia, el terreno va a pasar por Alemania, por Bélgica y por Luxemburgo, por el Principado de Luxemburgo. Eso es la primera vez que pasa, que lo metan en otros países. No, hace muchas veces ha pasado. Es más, esta es la cuarta vez, por ejemplo, que arrancan de Alemania. Sí. Ok, No, eso es muy normal, inclusive la Vuelta a España lo hace, el Giro de Italia lo hace, muy entre bien. las grandes lo hacen. Y esta es la cuarta vez que arrancan desde Alemania, arrancan desde una ciudad que no sé, pues de pronto mucha gente no la conoce, aunque sí los que por ahí de pronto han visto cine, sí la han escuchado. Arranca de Düsseldorf. Ajá. Allá hay un equipo que es el Fortuna Düsseldorf, y Düsseldorf se hizo muy famosa por una película de Fritz Lang. No sé si usted se acuerda de esa película, M, el vampiro de Düsseldorf, No, no me acuerdo, pero buen dato. de Un Fritz dato Lang, bien, un bien clásico del mamarra. cine alemán, un Debe clásico ser de, un de las, clásico del cine, bueno. de las grandes películas, sí. Bueno, entonces arrancamos con este podcast del tour número 104, señor. Este es uno de las grandes competencias, ¿no? De Es los la Big más grande, Race. En El ciclismo, Coco. esto es lo máximo. Listo. Ese está el Giro de Italia Y ahí y la la Vuelta a Vuelta a España. España, sí, pero en ciclismo este Tour de Francia, esto es lo más grande. Ese es el Mundial. Sí, no, este es el propio, pues, ¿Listo? este Tour de Francia. Bueno, como decía, este es el Tour de Francia número 104. Son, Ajá. son 21 etapas que se van Sí. a, se van a disputar 21 etapas. Hay dos contrarreloj individual, hay 9 Ujú. etapas llanas, 5 etapas de media montaña y hay 5 etapas de alta montaña. Ok. Las contrarreloj, por ejemplo, casualmente la primera etapa que se disputa el 1 de julio es una contrarreloj individual en la ciudad alemana de Düsseldorf, como dijimos, y hay pronóstico de lluvia. Entonces, como que eso puede alterar un poco los factores. No son contrarrelojes muy largas. Esta es la primera contrarreloj de la primera etapa, y la otra contrarreloj va a ser en la etapa número 20, que hay que tener cuidado con esa etapa porque para ese momento ya son 21 etapas, y la etapa número 20, una contrarreloj individual, puede estar definiendo el Tour de Francia. Y hay que recordar, por ejemplo, que Nairo Quintana en la contrarreloj individual no es muy fuerte, y Chris Froome, que es el gran favorito del que hablaremos ahorita más tarde, sí es el capo para eso. Bueno, ya que empezó a hablar de Nairo y de Chris Froome, ¿por qué no nos cuenta o les cuenta a las pocas personas que nos escuchan quiénes son los favoritos y quiénes compiten? Bueno, antes que nada son 22 equipos, Ajá, son 18 equipos UCI World Tour, que esos son como por decir los equipos grandes, los fijos, que son 22. ajá, Hay otros 4 equipos, sé que son 18, perdón, son 18. Y hay otros 4 equipos que son de categoría profesional continental. Por ejemplo, acá en Colombia hay un equipo que es de esa categoría, que es el Manzana Postobón, y en un momento estuve el Team Colombia, pero el Manzana Postobón no va a ser parte del Tour. El Manzana Postobón va a estar en la Vuelta a España como invitado. Esos equipos que son de categoría profesional continental son equipos invitados, y los otros 18, los World Tours, sí son como los clásicos, y esos 22 equipos son los que hacen parte de este Tour. Cada equipo tiene 9 ciclistas. Entonces son un total, la partida en Düsseldorf la van a tomar 198 ciclistas, 9 por cada equipo, y ya hubo un caso de doping. cuéntenos quién fue. Es un ciclista portugués medianamente conocido, se llama André Cardoso.
dio positivo por EPO, que es una sustancia por la que dan muchas veces positivo en ciclismo, y a él, Sí, él hace parte del equipo Trek, que es donde está Harlinson Pantano, el colombiano, el caleño, y Alberto Contador. A este Cardoso lo reemplaza un español que se llama Aymar Zubeldia. ok. Sí, Aymar sube el día, sí. sí. Sí, eso es Pero como... hay alguien que es el principal favorito, usted lo mencionó Sí. ahorita, que es el holandés, ¿no? No, él Christophe, es no sé. inglés, él es Ah, británico. inglés. Aunque él Christophe, nació en inglés. Kenia, se Ok, nacionalizó británico. Él es del Team Sky. El Team Sky, que como el Team Sky que es muy conocido siempre por tener ese uniforme negro con esa raya azul. Este año cambiaron la camiseta para el Tour exclusivamente. El Sky va a correr con camiseta blanca. Siempre ok, corrieron. Dicen que eso lo hacen por una cuestión, porque dicen que va a ser mucho calor, que va a ser mira. mucho calor, y pues el negro pues calienta más. Se Entonces, atrae más el calor y lo sí, guarda. el blanco va a ser para tener más frescos a los ciclistas. Los grandes favoritos, pues Chris Sí, que Froome buscaría que su cuarto tour, ¿no? sí, él va por su cuarto Tour de Francia, y Ajá, si eso llegara a suceder, sería pues de los grandes de la historia del ciclismo, porque ya entraría entre los, ya es un grande de la historia del ciclismo, pero entraría entre los cinco más grandes de la historia del Tour de Francia. Entonces así favoritísimo Chris Froome, el rival a vencer. sí, Ha ganado los últimos dos tours y va por su cuarto. Él es del ajá, Team Sky, de un equipo británico. Hay un francés que es como la esperanza local. Los franceses que hace rato que no se ganan un Tour de Francia, que es Romain Bardet, que es de la G2R. Él también ajá, es favorito. Entra Nairo Quintana del Movistar, que Nairo Quintana, del que hablaremos ahorita un poquito más adelante, ya un poco más profundo sobre Nairo. contador, Está Alberto Contador del Trek Segafredo, que es un ajá. equipo norteamericano. Alberto Contador ya ganó dos veces el Tour de Francia, ya está como en sus últimos chispazos. Entonces va por su tercer tour. Hay un ciclista que viene haciendo muy bien las cosas, que es el crédito gringo, el crédito de Estados Unidos, que es de un equipo gringo que es el BMC Racing Team. Él se llama Richie Port. Richie Port. Hay que tener muchísimo cuidado con él. Él es como el tapado, es el que puede dar la sorpresa. Hay un ciclista que ya ganó Vuelta a España, que hace parte de la Astana, un equipo de Kazajistán, de la Astana Pro Team, y es Fabio Aru. Ujú. Él es como a tener en cuenta. Yo diría que de estos, que dos, tres, seis ciclistas, de esos seis no sale el Tour. Ahí están inclusive los tres primeros, de ¿Y qué esos me seis. cuenta usted o qué me dice usted de este muchacho colombiano, Esteban Chávez? Sí, Esteban Chávez tiene una cosa. Esteban Chávez va a disputar su sexta grande. Ya ha disputado dos Ajá, veces el Giro de Italia y tres veces la Vuelta a España. Y él ha sido dos veces podio. Una vez podio en el Giro y una vez podio en la Vuelta. Este año él no disputó el Giro de Italia. Tenía algunos problemas físicos y aparte se cuidó muchísimo. Y esta es la primera vez que este bogotano va a disputar el Tour de Francia. Nunca lo ha disputado. Él está en el Orica Scott, que es un equipo australiano, y sí. pues yo sí creo que él va a terminar entre los 10 primeros, pero no creo que gane el Tour, pero sí Uf. puede ganar etapas y va a estar por ahí. Digamos que Una pregunta altamente ignorante. Uno puede estar en un equipo en el Giro de Italia y en otro equipo distinto en el Tour de Francia. es muy raro que eso suceda, porque es que los equipos a comienzo de año, en enero, inscriben toda su plantilla en la UCI, que es la Unión Ciclística Internacional, y los va Sí. repartiendo por todas las competencias del año. Eso lo Entonces, hablamos la vez pasada, ¿no? sí, Que son sí, equipos generalmente como de 23 y ellos sí. escogen a los que van para cada competencia. Ajá, entonces ellos desde el comienzo tienen así como sus nóminas claras. Así como Esteban Chávez puede de pronto dar protagonismo, está Thibaut Pinot, que es otro francés, que también puede estar entre los 10 primeros, y está Peter Sagan, que es como no sabría cómo definir a Peter Sagan, es eslovaco, un ciclista Sí. eslovaco, y es como, es por decirlo de cierta forma, es como el David Beckham del ciclismo, ¿sí me entiendes? Es como el personaje. El man es un No tiene personaje. nada que ver con Carl Sagan, entonces para que Sí, sí, no se nada que hagan ver. De ilusiones. pronto serán familiares lejanos seguramente. Peter Sagan ha ganado varias veces una camiseta que es la camiseta verde. Ya vamos a hablar de las clasificaciones y eso. Ujú. Y va por un récord que tiene un alemán que es Eric Sabel. Peter Sagan cambió de equipo. Esta temporada está en un equipo que se llama el Bora Hansgrohe, que Ajá. creo es alemán. Y Peter Sagan es el personaje, es un personaje. Él no va a disputar el Tour.
Él en las etapas de alta montaña se queda, pero es un personaje que en los sprints, la regularidad siempre está ahí. Es muy Es una vaina particular, más Peter Sagan. mediática que de competencia. ¿Cómo? Es una cosa más mediática que de competencia, porque si no va a disputar completamente el Tour. No, 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 él no va a ganar el Tour, pero él puede ganar varias etapas. Va a Ok, ganarse seguramente la camiseta de la regularidad, que es la camiseta verde. Yo me atrevería que ya se la ganó antes de comenzar, es favoritísimo. Y no, y él inclusive a veces en montaña, a veces da por ahí la pelea, pero se cuelga. Pero es un ciclista muy completo, es muy interesante Peter Sagan. Y aparte es un bueno. personaje, un barbado de pelo largo, es muy particular, sí. ¿Por qué no hablamos de alguien que es realmente favorito y que nos interesa mucho a nosotros, que es Nairo Quintana? Bueno, Cuéntanos un poquito de qué va a hacer él en este Tour y un poquito la historia de él en el Tour de Francia. bueno, Nairo Quintana va a disputar su cuarto Tour de Francia. Ajá, Él fue en el 2013 fue segundo, en el 2015 fue segundo y el año pasado en el 2016 fue tercero. Tuvo unos problemas digestivos, una cosa así, y también sí, un problema con unas alergias. Eh, pues Nairo este año ya digamos que ya le tocó. Es que hay una cosa que me pasa con el Movistar, es que me parece que ellos son muy conservadores en su estrategia y yo creo que ya tienen que haber aprendido la lección y no ¿usted cree que tiene que ser un poco más agresivos tiene a que la hora de llegar sí, al Tour de Francia? sí, claro, ser muy agresivos. Ya hay una semana que es clave, que es esta primera semana, que por ejemplo Nairo perdió un tour en una primera semana. En una primera semana no hay etapas de montaña, son etapas en terreno llano, son etapas planas. Ajá, Y en ese terreno Nairo perdió un tour. Una vez que fue por el viento, por los vientos cruzados, perdió unos segundos que al final le costaron muchísimo. El otro inconveniente de Nairo es en la contrarreloj individual, sí, que es la primera etapa y la etapa número 20 que termina en el estadio del Olympique de Marseille, en el Velodrome. ajá, Esas dos son etapas llanas, aunque la de Marseille tiene una parte de montaña, pero ahí es donde tiene que Nairo cuidarse. Nairo acaba de correr el Giro de Italia, fue subcampeón, y hay gente que dice que esta segunda parte de la temporada siempre Nairo sale más fuerte, más sólido. Entonces de pronto se puede esperar una cosa muy importante de Nairo. No hay tanta montaña como en otras ocasiones en este tour, pero si hay montaña que Nairo puede aprovechar y lo que es la etapa 17 y la etapa 18, yo creo que esas son las que Nairo tiene que, si va a ganar el tour, ahí es donde tiene que atacar. ok. Tengo aquí entre mis datos Ujú. que participan 7 ciclistas colombianos. Sí. Dígame cuáles son. Son Rigoberto Urán. Sí, ellos Que, tienen unos números, ¿no? sí, Rigoberto Urán va a ser el 188 para que lo identifiquen súper fácil. Él Ok, está en el Canon del Drapac Pro Cycling sí, Team, si va quedando sin nombre de ese equipo. Nairo sí, Quintana y Carlos Betancourt, el bananito Betancourt está en el Movistar. Nairo Quintana va a ser el 21 y Carlos Betancourt el 24. Harlinson sí. Pantano, que va a ser Gregario, va a ser el secuaz de Alberto Contador. Con el número 38, él hace parte del Trek Segafredo. Ajá, Está Sergio Luis Henao con el número 2. Él es el principal escudero y secuaz, uno de los principales escuderos y secuaces que tiene Chris Froome. Es decir, ese es sí, el topo. Sergio ajá. Luis Henao es el que le va a hacer el daño a Froome. Esteban Chávez con el número 81 está en el Orica Scott. Y el Puma Atapuma está en un equipo que es de los Emiratos Árabes, un equipo que es un equipo por decir nuevo, aunque compró la licencia de otro. Tendrá el número 62 el ciclista de Túquerres de Nariño. Esos de los Emiratos Árabes están comprando en todo lado equipos, ¿no? Sí, no, Ojalá para eso que, van a comprar equipos no sé, de lo que sea, de pirinola, de ping-pong, de lo que sea. que les Ah, vaya también como les va con el Manchester City y el PSG en el ajá. ciclismo. Sí, Eh, hablando de Colombia, Colombia ha ganado en toda la historia del Tour de Francia, ha ganado 15 etapas nada más. Pues ¿Hay alguna que sea más memorable que otra? sí, hay una que este año no se va a correr, que es como la etapa más importante del ciclismo a nivel mundial y que es la etapa reina del ciclismo en el mundo. Y Ajá. en este turno va a estar y es el Alpe West. El Alpe West con sus 21 curvas, una de esas curvas se llama la curva Lucho Herrera. Lucho Herrera Uh, ganó esa etapa que fue cuando él se cayó y se rompió la frente y ganó sangrando. Eso es en los Alpes, es suba, 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 suba. No, es una etapa tremenda. Son 11 curvas y el Alpe de West, que es la grande, no va a estar. Pero sí hay dos etapas que son las que yo consideraría las etapas reinas
de este Tour de Francia, que es la etapa 17 y la etapa 18, que es ahí donde se define este Tour de Francia. Muy bien, muy bien. La etapa 17, la etapa 17 es sobre 183 kilómetros, es entre Lamour y Serre Chevalier. Este tiene dos puertos de fuera de categoría, digamos que es lo que se llama una etapa de alta montaña. Ajá. Tiene dos puertos fuera de categoría, uno de primera y uno de segunda, y pasa por por tres puertos que son clásicos grandes de la historia del ciclismo, que son el Col de la Croix de Fer, el Col du Telegraph y el Galibier, que esos dos, lo que es el Telegraph y el Galibier eso es clásico del ciclismo, por eso es que el Tour de Francia es tan grande, porque es que tiene etapas que son históricas donde han pasado muchísimas cosas, y la otra etapa, que es la etapa 18, que es sobre 179,5 kilómetros, es entre Briançon y el Izoard. El Izoard es otro puerto clásico histórico grande de la historia del ciclismo, y ahí en toda la cima del Izoard termina la etapa 18. Esas dos etapas terminan en alta montaña, la 17 y la 18, y son las que van a definir el Tour, aparte de la etapa 20, que ya es una contrarreloj en terreno llano que termina en el estadio del Olympique de Marseille, en el Velodrome. Muy bien, vea que estuve leyendo un poco y el Tour de Francia este año va a tirar la casa por la ventana. Ajá. En 2016, entre 10 y 12 millones de personas se concentraron en las carreteras para presenciar el Tour. Sí, es que eso mueve muchísima gente, mueve muchísima gente. 65% del público era masculino y 35% femenino. Ajá. Y el 80% eran obviamente franceses y 20% extranjeros. Este año quieren subir esos números Uh-huh. mucho más. Dice que los aficionados congregados en la carretera disfrutaron una caravana previa del paso de los ciclistas formada Sí. por 170 coches. Sí, esos son O sea, como los patrocinadores, son carros de sí, patrocinadores y pasan regalando un poco de cosas, cosas. y inclusive también a veces pasan otros ciclistas como ya más clásicos haciendo Sí. recorridos y presentaciones y todo. Sí, dice que podemos seguir la del Tour desde la página web del Tour de Francia con Ajá. 36 millones de visitantes y 120 millones de páginas vistas en la página Sí. de ellos. Se puede seguir en la página en sus redes sociales, en Twitter donde tienen 2.7 millones de seguidores y en Ajá. Facebook donde tienen 2.3 millones de seguidores. Hay una aplicación que uno puede descargar para teléfonos, es muy buena la aplicación oficial del Tour de Francia, y le va diciendo en tiempo real cómo van las cosas, le va mostrando como un mapa del recorrido. Digamos que para los que no puedan seguirlo por televisión, Sí, ahí pueden estar conectados y van a estar al día. ok, Hablábamos ahorita un poco lo de las clasificaciones. sí, Sí, como hablábamos una vez en el podcast del Giro de Italia, las diferentes clasificaciones en el ciclismo se manejan por las camisetas. ajá, En este caso, del Tour de Francia es por los maillots. sí, En este Tour de Francia, aunque son 6 clasificaciones, van a haber 4 maillots. ok, eh, la clasificación general, es decir, el duro, el líder, va a llevar el maillot amarillo, el clásico, el del líder ujú, del Tour, que en la historia del Tour de Francia solamente un colombiano se ha puesto ese maillot amarillo, y fue Víctor Hugo Peña, cuando fue compañero de Lance Armstrong. Él llegó a ser líder del Tour de Francia, es el único colombiano que ha sido líder del Tour, el único que ha llevado esa clasificación. Está la clasificación por puntos en el maillot verde, que lo que le decía, mi favorito para que se lo lleve es Peto Sagan, ya se lo ha ganado varias veces, inclusive puede poner récord. Está ok, el maillot de Pepas Rojas, que es el de la clasificación de la montaña, que ese Colombia ya lo ha ganado varias veces, lo ganó Mauricio Soler con el Movistar, lo ganó Nairo Quintana también, Santiago Botero tuvo esa camiseta también. Entonces digamos que la de la montaña siempre ha sido un clásico para el ciclismo colombiano. Está la clasificación de los jóvenes, que es el maillot blanco, camiseta blanca, que esa ya la ganó Nairo también en su momento. Está un... tienen que tener 25 años para ganarla, ¿no? O Sí, sea, menos sí, de 25 años para cuando se juegue la carrera. exacto. Sí, ya después ya no pueden hacer parte, digamos, que esa clasificación. Entonces es de los menores de 25 años. Y hay una Ajá. que es el maillot de la combatibilidad, que aunque no tiene maillot, se identifica es porque en la camiseta atrás, en el número, eh,
va de tradicionalmente es un fondo blanco y unos números de color negro, y en este caso es números blancos sobre un fondo rojo. Con eso se Sí, distingue de la compatibilidad. Y el líder de equipos llevan el fondo amarillo y el número de color negro. Todo el equipo. Todo el sí, equipo. y hubo una que eliminaron que era el malo rojo, que se otorgaba al ganador de la clasificación de etapas de colinas o intermedias. Sí, Y fue a lo considerado, largo de la historia han cambiado varias clasificaciones, han modificado. Eso también tiene que ver de acuerdo con los cambios que hace la UCI y todas esas cosas. sí, lo quitaron en el 1989, dejó de existir. Sí, entonces así como para las personas que van a seguir este tour, les recomendamos que presten especial atención a la etapa 9, la Ujú, etapa 9, la etapa 12, sí, la etapa 13, la etapa 13 que ya es en los Pirineos, la 17 y la 18 que son las que hablábamos ahorita, estas míticas que ya son en los Alpes. Esas 5 son las etapas de alta montaña y ahí es donde se definen las cosas. La etapa 9 que ya serían en 2 semanas aproximadamente, ya en esa etapa se comienzan a marcar cosas. Pero lo que entonces la 9, la 12, la 13, la 17, la 18 y la 20 son las que van a definir. Hay gente que dice que este tour favorece a Nairo, otros que dicen que no. Pues bueno, ya son como posiciones muy subjetivas. Ya toca sí. esperar qué sucede el 23 de julio en Champs-Élysées, cómo llegan, cómo llegan los ciclistas y la clasificación a esa última etapa, aunque prácticamente para la etapa 20 la etapa 20 ya está definido todo. En la etapa 21 siempre es un paseo por los Campos Elíseos, por el Champs-Élysées. Los Champs-Élysées. Bueno, creo que eso es todo, ¿no? O sea, Ujú. no sé si tengamos más información, ya quedan pocas horas para que empiece el tour. Ajá, Compartiremos, aparte del podcast, compartiremos la página oficial del Tour de Francia para los que sean muy perezosos como a buscarla. Y en la ajá, parte inferior de la página del Tour dice suscribirse. Recibe ajá. información exclusiva del Tour de Francia. Puede seguirla por la aplicación, por Facebook, por Twitter, por otra página que no tengo, Dailymotion, Ajá. Instagram y directamente a su correo. Entonces No, nosotros le estamos haciendo un sí. plug No, y aparte, innecesario al Tour de Francia. el cubrimiento que hacen del Tour de Francia en la página es tremendo, es tremendo, es Sí, tremendo y es muy completo. Lo mismo la aplicación. El Tour de Francia es de las 3 4 grandes competencias anuales que hay en el mundo del deporte y pues participan 198 ciclistas. Es el deporte más exigente del mundo, son de todos los países, los ojos de todo el mundo van a estar puestos ahí, y pues no sabemos qué vaya a pasar con Nairo Quintana, y pues el sueño de todos los aficionados al ciclismo en Colombia es ver a Nairo el 23 de julio en los Champs-Élysées, allá abajo del Arco del Triunfo, colocándose la camiseta amarilla. Eso sería tremendo, ¿no? usted lo recomienda completamente. Sí, sí, no, el Tour de Francia es lo máximo. Yo todos los años siempre espero el Tour de Francia, ya va a arrancar y van a ser 23 días en los que vamos a estar ahí pegados al televisor, haciéndole fuerza a Nairo, y este año es con Esteban Chávez. Entonces Esteban Chávez él no tiene tanto equipo como Nairo, ¿sabe? No, De pronto, ya como para cerrar, por ejemplo, es que ese es un problema que yo veo. Nairo tiene, por decir, buenos secuaces. Está André Amador, está el Bananito Betancourt, Castro Viejo, Manuel Herbiti, Jesús Herrada, está Alejandro Valverde. Pero es que uno mira la banda que tiene Chris Froome y es que es un equipazo. Está Sergio Luis Henao, está Michal Kwiatkowski, está Vasily Kirilenka, el hombre de Bielorrusia, Mikel Landa, que se hizo un Giro de Italia tremendo, Mikel Nieve y Geraint Thomas, que es un ciclista tremendo. Pero por ejemplo, Esteban Chávez sí estás casi solo en el equipo, ¿sabe? ok. Está Simon Yates, Roman Kreuziger y no hay más, y él, y Esteban Chávez solo contra el mundo. Bueno, pues le toca, va a ser difícil, pero pues es la vida del ciclismo. Sí, 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 entonces esperar pues qué va a suceder, y pues desearle la mejor de las suertes a los 7 colombianos, que no vaya a pasar nada raro en este Tour de Francia, en la Gran Boucle, y hacerle mucha fuerza, y como decía usted, vamos a hacerle un seguimiento especial al Tour de France,
y en nuestra cuenta de Twitter y todo eso, entonces para que estén ahí como pendientes. Listo, sí, ahí vamos. Uh-huh. Y pues los invitamos próximamente, ya vamos a ir con unos podcasts de un poco de más de series de televisión, venimos con El Caballero Oscuro, entonces así como para que estén pendientes y pues las recomendaciones habituales, ¿no? Sí, síganos, por favor. Síganos. Sí, pero por favor, y si escuchan esto, recomiéndenselo a alguien. Sí, recomiéndenselo, vean que no estamos tan mal. Nuestra cuenta de Twitter, que es @2mamarrachos, 12 números mamarrachos. Ajá. Cuenta en YouTube, ajá, para que la sigan. El canal de YouTube y en Inbox. Vamos a ver si más adelantico hacemos algún cambio y metemos algo en Instagram. Todavía estamos debatiéndolo aquí, el presupuesto. Sí, claro, pero sí. Pues, ya saben, entonces síganos, es divertida, yo la seguiría. Si no la hiciera, yo la seguiría. Sí. Bueno, entonces quedamos en eso, que estén muy bien y bueno, pues que ojalá Nairo Quintana gane el Tour de Francia. Eso. Eso, que esté muy bien, señor. Hasta luego.